¿Eres realmente feliz? O quizás, para responder a esta pregunta tendrías que preguntarte, ¿sabes lo que es la felicidad? ¿Tiene que ver con el placer? ¿Tiene que ver con el disfrute? ¿Tiene que ver con conseguir lo que tú quieres? ¿Hay algún camino para conseguirla? Pues para hablar de esto tenemos a Álvaro de Psicoblog. Hola Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Estuvimos hablando un poco por encima de este tema y se nos ocurrió hacer un vídeo hablando un poco los dos, sobre todo él, que tenía ganas de traerle a mi canal, para que nos contara un poco desde el punto de vista de la psicología qué entendemos por la felicidad, ya que es un término que, bueno, ahora enseguida lo veremos, pero significa muchas cosas y a veces se le hace significar tantas cosas que es casi como si no significara nada, ¿no? Pues resulta que es uno de los temas como más candentes, porque sí es verdad que intentamos acercar la psicología a lo cotidiano y no tanto como a lo abstracto y a las reflexiones más bien vaporosas, y que es más cotidiano que lo que es la búsqueda de la propia felicidad. Pues resulta que una de las cosas que suele pasar también con esta disciplina es que cuando empiezas a indagar un poco sobre ciertos términos o ciertos temas, te das cuenta de que las raíces, la verdad, que siempre son bastante profundas, es decir, que siempre hay muchísimo que rascar sobre este tipo de cosas. De alguna manera, a lo largo de la historia, de la filosofía, pero también de la humanidad, se suele poner a la felicidad como en la cúspide, ¿no? Es la máxima aspiración a la que puede aspirar el ser humano. Pero los epicúreos, por ejemplo, definían la felicidad como el máximo placer y la mínima cantidad de dolor. Los estoicos, de una manera parecida, pero a la baja, es decir, sufrir menos y para poder disfrutar más, decían lo mismo, pero su manera de conseguirlo era un poco distinta. Aristóteles, por ejemplo, decía algo completamente distinto. Para Aristóteles era un placer, digamos, puramente racional, alejado de las pasiones, que contaminaban un poco esa ansia del ser humano, de ese placer racional, de comprender las cosas. Y hoy en día, sin embargo, tenemos una idea bastante individualista a veces, ¿no? De la felicidad es disfrutar yo. Sí, con mi familia, sí, con mis amigos, pero es lo que yo pueda conseguir, ¿no? O por lo menos en el mundo occidental. ¿Te parece que la felicidad es realmente la máxima aspiración del ser humano? En realidad estamos viendo un primer planteamiento de la felicidad como una posición no intelectual como la has definido tú, aunque sí está en cierto modo relacionado, sino como una posición moral, como una posición ante el mundo de saber valorar qué es el bien y qué es el mal, por decirlo de alguna manera, o saber mantener una serie de reglas de vida que te haga alcanzar como una cierta plenitud elevada, que no es solamente el hecho de acercarte a los placeres y de tener todo lo que tú quieres y tal, sino que alcanzas cierta plenitud. Pero la primera posición es siempre moral. Sin embargo, ya desde los griegos se nos sitúan como dos maneras, digamos, como de acceder a esa felicidad desde el punto de vista moral. El primero está en las visiones epicuméricas de acércate al placer y aléjate del dolor, es decir, la puramente hedonista, pero después está la siguiente, que es la eudaimonia, acercándose un poco a esa definición que hacen los propios estoicos. Ya no es tanto como la búsqueda constante del placer, sino el optimizar constantemente el espacio que tienes o lo que estás haciendo en el momento para obtener, digamos, un beneficio no inmediato, pero que sí sea agradable, digamos, a lo largo del tiempo. En ese sentido, incluso podríamos hablar de lo que es el inicio de lo que hoy conocemos como el optimismo, también muy relacionado además con posiciones personales a la hora de entender la propia felicidad. Entonces ahí como empieza, pero a ver, Juan, ¿y si te dijera que esa posición moral de la felicidad no siempre ha sido una posición moral? Es más, a día de hoy, si preguntamos la definición de la felicidad, la gran mayoría de la gente no daría una definición, si se atreviesen, no darían una definición moral o una definición a este término filosófica, sino que daría más bien una definición basada más en intentar psicologizar la felicidad, más que intentar concebirlo como algo que está fuera de. No. A día de hoy consideramos que la felicidad es, por así decirlo, una especie de derecho psicológico. Es decir, que nosotros estamos destinados a ser felices, pero porque por nuestra propia naturaleza psicológica, nuestra psique
como de alguna manera nos empuja a ello. Al margen de estas diferentes perspectivas y definiciones que hemos ido dando de la felicidad, ¿qué es lo que para ti, atrevámonos, es y no es la felicidad? Porque me parece interesante luego enlazarlo con la psicología y con, bueno, con varias cosas muy interesantes que tengo planeadas. Para definir la felicidad, yo creo que es más fácil ver qué no es la felicidad y ahí ir determinando. ¿Qué no es? No hay nada que indique que tu cerebro, tu propio cuerpo, tu propia fisiología esté buscando algo parecido a la felicidad. No, la felicidad es un constructo, ¿vale? Y la podemos definir de muchas maneras. Y como hemos visto, se ha definido de tantas maneras que al fin y al cabo muchas veces se convierte en una especie de constructo vacío, el cual tú puedes poblar con los significados que tú quieras y, según te convenga, pues utilizarlo para lo que tú quieras, ¿no? Entonces, para empezar, no es un constructo psicológico como tal, al menos en su origen, ¿ok? Porque no hay nada en nuestra biología, en nuestra psique, que nos haga buscar la felicidad. ¿El placer? Por supuesto que sí. ¿Los reforzamientos positivos? Por supuesto que sí. ¿Alejarse de los castigos positivos? Por supuesto que sí. O sea, nos acercamos a lo positivo y nos alejamos de lo negativo. Eso sí existe, es un principio básico del hedonismo biológico y del egoísmo biológico. Eso está ahí. La cuestión es, ¿y ese gusto, digamos, ese placer que buscamos es la felicidad? Esa es la cosa. Porque si solamente nos centramos en que la felicidad es exclusivamente placer, ya caemos en esa trampa del constructo vacío que llenamos como nosotros nos convence. Fíjate, a mí lo que me resultaba interesante al preparar este tema, y bueno, con lo que sabemos de psicología y demás, es que por un lado podemos decimos esta felicidad con minúscula, que es la búsqueda de placer, y está ahí, ¿no? El cerebro, por un lado, digamos, nos lleva a ello. Pero por otro lado, parece que el cerebro, digamos, o las tendencias atávicas de nuestros ancestros que han sobrevivido hasta nuestros días y vale, que... la perspectiva evolucionista. Exacto, las perspectivas que, digamos, todas esas tendencias innatas que tenemos que han hecho que sobrevivamos y que seguimos teniendo hoy en día, muchas de ellas no tienen que ver con el placer, sino con el miedo, es decir, huir de todo aquello que te puede hacer daño, y eso es a veces mucho más fuerte que la búsqueda de placer, perdón. Es decir, sí es un factor importante el placer, pero tiene mucha más fuerza el huir del miedo, o el huir de aquello que te provoca incertidumbre, o quedarte en una zona. Por ejemplo, uno de los sesgos más interesantes, bueno, hay muchos, ¿no? Pero un sesgo muy interesante del cerebro es aquel que nos lleva al no, quédate como estás, que esto ya lo conoces. Ya sabes que aunque estés un poco incómodo, no pasa nada, porque esto sabes la incomodidad por dónde te va a venir. Ahora, este otro nuevo territorio de caza o esta otra nueva relación de pareja, pinta bien, pero ¿y si va mal? No, quédate mejor como estás. Y ese tipo de sesgos que tenemos ahí en el cerebro parece que no nos impulsan mucho a ser felices en un sentido global como lo entendemos, ¿no? Porque al fin y al cabo, a tu cerebro le importa un carajo si eres feliz, si no eres feliz o lo que sea. Lo que le importa a tu cerebro es sobrevivir. Sí o sí, ya está. Lo que pasa es que esto lo conceptualizamos de una manera diferente a día de hoy. Porque hemos llegado a un extremo en lo que no estamos en mitad de una sabana, no estamos en mitad de un bosque. Claro, no estamos a merced de las fuerzas de la naturaleza. Antes lo que se consideraba placer, lo placentero, era lo menos que te podías encontrar, ¿vale? Que un día comas algo sabroso, que un día encuentres unas bayas deliciosas nuevas, sí. Que un día, yo qué sé, pues un día... Que no te ataque un oso y que no te arañe la pierna, sí. Y que eso más bien sería alejarse del dolor, justamente. Eso sería un logro. O que no te pongas malo porque has estado cerca de algo contaminado, o que la hembra de turno o el macho de turno se ha fijado en ti como pareja proclive para reproducción. Todo ese tipo de cosas son como lo menos que te podía pasar en un entorno que era antes muy hostil. No es lo mismo a día de hoy que dirías tú cuáles son los mayores peligros de muerte con los que nos podemos encontrar en nuestro día a día. Son menos, por lo cual si a ti te promueven en un sitio en el que por sí estás a salvo
Y segundo, que tienes disponibles 20.000 formas diferentes en un solo día de obtener placer, que a ti te estén justamente promoviendo constantemente lo que es búsqueda de placer y huida del dolor, ahí hay una contradicción bastante grande, ¿vale? Y parece que lo que es lo intuitivo se convierte en algo contraproducente para nosotros. ¿En qué sentido? Pues mira, hemos llegado al punto de que en esa ecuación de vamos a acercarnos al placer y a huir del dolor, el elemento del dolor siempre ha formado parte de la ecuación. Es decir, nunca se ha negado que en la propia vida deje de existir dolor. Pues a día de hoy no solamente concebimos que nos debemos acercar al placer, sino que el dolor se queda fuera de la ecuación. ¿Vale? Que el hecho de sentir dolor, el hecho de sufrir, el acercarnos al sufrimiento, la propia concepción del sufrimiento además, parece que se convierte en algo contraproducente para nosotros o incluso en algo contranatural a nosotros. Y eso es Sí, falso. como que elimina. O sea, si estoy Sí, sí. sufriendo, ya no soy feliz. O Exactamente. si me siento triste, o si siento ira, o si siento alguna emoción desagradable, esto es a evitar. Y curiosamente, en psicología, esto es un consejo que os podemos dar muy importante. Todo aquello que evites de manera sistemática se va a convertir en algo que te va a producir cada vez más y más ansiedad, estrés, preocupación y dolor. Es decir, esta idea moderna de la felicidad, que tiene que ver con solo buscar el placer y no es tener poco dolor, sino no tener dolor en absoluto. Es más, eliminarlo por completo de la ecuación. Eliminarlo por completo, exacto, nos puede llevar al error de pensar, pues entonces cada vez que aparezca dolor, significa o bien que no estoy siendo feliz o bien que no puedo ser feliz a pesar de tener un dolor en la pierna, que me haya fracasado una relación amorosa o que uno de los proyectos que yo tenía ilusión y ganas de que saliera se haya torcido. Y es un problema, porque entonces, si empezamos a configurar nuestra vida, como decía, evitando todo el dolor, toda desgracia, cada vez que aparezca va a ser un fracaso. He fracasado como persona, no puedo disfrutar de la vida, etc. Y además no solamente eso, Juan, que eso es clarísimo, por supuesto. Tenemos esa marca del dolor o del sufrimiento como una marca de fracaso, sino que además, como bien has dicho, desde esa parte estoica, se promueve sobre todo soportar el dolor. ¿Pero por qué? Porque se anticipa de que el dolor es inevitable. Es decir, en tu vida va a haber dolor. Por lo cual, que menos que tú te entrenes para aguantarlo, soportarlo, seguir adelante y por supuesto que a la vez que llegan los momentos placenteros, pues tú los disfrutas como el que más y los gozas como el que más, ¿vale? Con toda la humildad que implica ser un individuo que sabe que sufre a la misma vez que puede disfrutar, ¿vale? Eso otorga mucha humildad y otorga también, pues, mucho equilibrio psicológico. Y esa es la clave, equilibrio. Porque si a nosotros nos crían o nos educan, o mejor dicho, también nos adoctrinan, con la idea de que lo único que existe aquí es placer, y el hecho de sentir dolor o sufrimiento no está ni siquiera permitido, que debe salir fuera del esquema, estamos creando también a personas muy inestables psicológicamente. Sí, Porque con muy poca base, con cada vez que sí. aparezca un dolor, ¡pum!, se te cae el edificio entero, se te Sí, cae se te la cae vida. todo, es decir, te desestabilizas por completo. Porque a ver, ¿quién va a soportar mejor cualquier tipo de situación cotidiana? Una persona que está, digamos, curtida, que sabe perfectamente cómo afrontar el estrés, porque ya lo ha afrontado otras veces, que sabe perfectamente tener una filosofía un poco más equilibrada sobre la vida, en el cual puede combinar entre lo que es placer y dolor, y que lo que es el dolor y el sufrimiento, pues mira, sabe que es una putada vivir ciertas cosas, pero aún así Forma sigue parte de la adelante. vida, ¿no? Está ahí. Ahí está, que aceptar, digamos, el dolor y el sufrimiento como parte de la vida. ¿Cuál es el planteamiento que tendría esa persona frente a otra en la que el tema del sufrimiento ni siquiera se lo plantea? O sea, esto parece que no, pero tiene unas implicaciones muy importantes. Y es el hecho de que crear generaciones incluso, o crear jóvenes, o tener incluso personas a día de hoy, que
les va a costar muchísimo más adaptarse a lo que es el día a día. Y más en momentos como estos, en los que estamos en mitad de una crisis económica brutal, que estamos en mitad de una pandemia, Sí, y es sin el problema embargo, lo que nos de llevan sobreproteger, vendiendo, ¿no? sí, Mm. efectivamente, tiene que ver mucho con la sobreprotección. Y es justamente lo que nos llevan vendiendo prácticamente los últimos años. De que no, tú tienes que olvidar el sufrimiento, tú solamente placer, tú solamente la felicidad, porque además tienes derecho inamovible a esa felicidad, ¿vale? Y a que nadie te la quite, y incluso a pedirla como si fuera un derecho inherente a eso mismo, a que tú eres feliz y que nadie te lo puede quitar. Además, hay algo interesante, y no es por caer en este optimismo ilusorio, pero las emociones llamadas negativas, en realidad tienen un sentido, es decir, no están ahí para hacernos la puñeta. Por ejemplo, si yo me encuentro desgraciado en una relación, imagínate, me encuentro desgraciado en una relación y en un trabajo que no me gusta y empiezo a tener como ansiedad porque me gustaría salir de ahí. Esta ansiedad es muy incómoda, es muy desagradable, pero de alguna manera esta ansiedad es el motor que me está intentando sacar de esa situación desagradable. La tristeza, cuando me han dejado en no sé qué situación o me han despedido del trabajo, lo que sea, la tristeza me ayuda a buscar el apoyo de mis seres queridos, me ayuda a replantearme, bueno, pues entonces he perdido esto, ay, ¿qué me gustaría tener en mi vida? Sí, es desagradable, se pasa mal, pero tiene también un componente que redirige tu atención hacia aquello que te puede ayudar a mejorar o a solucionar ese problema que estás teniendo, ¿no? No es, digamos que las emociones negativas no están aquí solo para hacernos la puñeta y ya está. No es el dolor por el dolor, no es la desgracia por la desgracia, ¿no? Sí, 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 sí. Y además estamos muy interiorizados con eso de las emociones positivas, y tienes que traer emociones positivas y alejar las negativas y tal, cuando las emociones en sí no son ni positivas ni negativas. Me vas a decir, no, pero es que la tristeza es una emoción negativa porque te sientes muy mal y tal. Como bien ha dicho Juan, la emoción de la tristeza tiene su sentido, tiene su porqué. Por una parte, hace que efectivamente te veas mal y hace que otra gente de tu comunidad se acerque para consolarte. Por lo cual también es una emoción que atrae a lo que es la unión social, ¿vale? Ujú. Sobre todo cuando alguien está necesitado. Y en segundo lugar es una emoción que te permite, de alguna manera, deshacerte de la frustración subyacente a una pérdida. ¿Ok? De hecho, cuando todo el mundo, la primera imagen que se nos puede venir a la mente cuando perdemos algo importante es justamente la imagen de tristeza. Pero mucha gente dirá que no, que es la imagen de la ira o la imagen de la frustración. Y tienen razón. Pero es que es justamente a través de la tristeza donde se canaliza mejor esas dos otras emociones. Que empiezas como con muchísima ira, ¿vale? Ujú. Pero puedes después desembocar en eso. ¿En dónde vemos, digamos, este fenómeno? Pues lo vemos, por ejemplo, en las fases de duelo o en las fases de adaptación psicológica después de una pérdida. Claro, otro ejemplo muy esclarecedor, digamos, de por qué, por ejemplo, la ira, ¿no? La gente puede decir, pues la ira, pues me gustaría no sentir ira porque me saca de mis casillas y es muy incómodo. Pues habría que decirle, imagínate que estás en una situación en la cual alguien se está aprovechando de ti de una manera, puede ser física, puede ser de dinero, puede ser... se está aprovechando de ti, está propasando tus límites, no está buscando tu interés, te está haciendo daño. ¿Cómo vas a salir de esa situación si no es con la emoción de la ira que te da la fuerza, la energía necesaria como para defenderte y mandar a esa persona, o bien con la voz, o incluso con un empujón, si se está propasando físicamente contigo, para protegerte y defenderte? Bueno, pues ese es el sentido de la ira. De la misma manera que la tristeza tiene el sentido que estaba comentando Álvaro, ¿no? Las emociones es la forma más primitiva que tenemos de comunicarnos con nuestro ambiente, ¿vale? Y de recibir y, digamos, y de reaccionar al propio ambiente. Y también es la forma más primitiva que tenemos de incluso relacionarnos entre nosotros, de comunicarnos entre nosotros. Es la forma más primitiva, la seguimos teniendo. ¿Por qué? Porque es adaptativa,
aunque muchos digan, no, no, viviríamos muchísimo mejor a día de hoy sin las emociones, porque solamente seríamos gente puramente racional y no nos tendríamos que estar Como el como Doctor a Spock, ¿no? meter, Que me como sale el esto Doctor Spock, ¿no? Sí, de Star que te Trek. sale directamente con la cosa, ¿no? Ese. Sí, pero ¿y si te dijera que es que necesitas el apartado emocional para poder racionar? O sea, necesitas el apartado emotivo para poder ser lógico. Es más, la mayoría de las decisiones que tú tomas suelen ser más emocionales que lógicas. La lógica muchas veces lo que se dedica un poco a justificar la decisión puramente emocional. De eso se habla muy bien en las obras de Jonathan Haidt, concretamente en la obra de La mente de los justos, donde él divide o hace una redefinición de esas dos famosas corrientes de pensamiento que ya definía Kahneman, de pensar rápido, pensar despacio. Es decir, un pensamiento más rápido que es como más emocional y un pensamiento más despacio que es como más racional. Él no considera que hay una diferencia entre el apartado puramente cognitivo y la emoción por otro lado, sino que la propia emoción implica también un mínimo de procesamiento de la información. Y si implica un mínimo procesamiento de información, la emoción también es un concepto cognitivo. Sí, además incluso a nivel, digamos, neurológico, cuando estudiamos cómo funciona esto de aquí dentro, se ve muy claramente que cuando aparece un estímulo hay una primera nivel de procesamiento muy rápido que va desde el tálamo a zonas límbicas y de la amígdala, que son las que procesan las emociones. Proceso de emociones. Y hay otras vías más lentas que ese mismo estímulo va al área de procesamiento visual, luego va pasando por las áreas de diferentes prefrontales filtrado y finalmente va al prefrontal y ya vuelve y ya se compara la información con lo que ya había decidido la parte emocional, que igual ha sido echar a correr, ¿no? Es más, hay un síndrome muy raro de personas que han sufrido a lo mejor un daño muy grande dentro de lo que es el sistema límbico y tal, y se podría decir que son personas que se han quedado sin emociones, ¿vale? Ya no procesan las emociones. Ahí tenemos el ejemplo claro que qué pasaría con nosotros si fuéramos seres sin emociones. Pues bueno, no son personas que sean capaces de decidir. No son capaces, no tienen capacidad de decisión. Deciden, sí, pero para una tontería pueden tardar un montonazo de tiempo, ¿vale?, en decidir, y a lo mejor a la hora de decidir tampoco deciden la mejor opción, sino que deciden por unos parámetros que para nosotros incluso se consideraría como irracionales. Es decir, en una prueba tan sencilla como decir, vamos a ver, ¿qué prefieres? ¿5 euros o 10 euros? Para ti, te los doy. ¿Pero qué prefieres? ¿Un billete de 5 o un billete de 10? Juan, ¿tú qué elegirías? Claro, obviamente eliges el de mayor cantidad y a estas personas les falta el feedback de las emociones, ¿no? El qué me gustaría, qué disfrutaría, qué tengo miedo de que me pase, y todo eso no deja de ser una guía para la acción, ¿no? Pues bueno, estas personas podían tardar una barbaridad en tomar una decisión y a lo mejor al final terminaban decidiendo por el de 5 solamente porque 5 tiene más letras que 10, a lo mejor. ¿Qué dices tú? ¿Qué criterio es ese para elegir? ¿Qué criterio es ese? No, es un criterio, ya está. Pero para él está bien la decisión. Hay otra cuestión muy interesante sobre la felicidad y es que se ve erróneamente como un continuo. Es decir, como bueno, mi vida es un camino hasta que consiga la felicidad, ¡pum! Y ya está. Cuando la he alcanzado, ya está. A partir de aquí, todo va a ser maravilloso. Y si salgo de ahí, tendré que volver a conseguir ese estado. Pero cuanto más continuo sea ese estado, cuanto menos altibajos haya, mejor. Más estable me voy a sentir y más feliz me voy a sentir. Y sin embargo, eso no es tan así, ¿verdad? Eso forma parte de dos concepciones ya muy modernas de lo que es la felicidad, ¿vale? A día de hoy, de hecho, podríamos definir la felicidad como... hacerlo así, como definir felicidad como un fin o felicidad como un proceso. Claro. Esto que acabas de mencionar, Juan, es la definición exacta de felicidad como fin.
Ujú. Es decir, mi objetivo final es ser feliz. Y yo para ser feliz, ojo al dato, para ser feliz tengo que cumplir con una serie de requisitos. ¿Cuál puede ser esa serie de requisitos? Pues a lo mejor son unos requisitos que requieren, pues eso, como un reflejo social. Es decir, tengo que tener un buen trabajo, con un buen sueldo, con una buena casa, tengo que tener pareja, seguramente con esa pareja ya haber fundado una familia y estar como estable socioeconómicamente antes de cierta edad. Lo interesante de eso es la inversa, antes de que expliques la felicidad como proceso. La inversa de eso es, y hasta que no consiga todo esto no podré ser feliz. Y esa es la condena. Esa es la condena, ¿no? Esa es la cosa. Y no solamente es la condena, sino que es la tortura de muchísima gente a día de hoy. Claro, claro. Pero muchísima. O sea, hay mucha gente que a pesar de que tú los conoces y te cuentan más o menos cómo va su vida y dices, ah, pues mira, parece que tienes una serie de elementos que te hace estar pues estable, ¿no? Psicológicamente Ujú. y también socialmente. Como puede ser, mira, tienes una familia que te apoya, tienes unos amigos que te quieren y que también están contigo, a lo mejor tienes una pareja que te da amor, tienes un trabajo que a lo mejor no es el mejor trabajo del mundo, pero que te permite tener una serie de cosas y tal, ¿no? Tú ves una serie de caracteres que dices tú, vale, esta persona a lo mejor pues, puede estar contenta o satisfecha consigo misma, ¿no? Por lo que tiene. Hasta que hablas con ella y te das cuenta de que no, de que todo son pegas. Ujú. Pegas en el sentido de que a esta altura yo ya debería de tener hijos y no tengo. A esta altura, en vez de estar de alquiler, lo que debería de estar de propietario y no estoy. A estas alturas debería de tener no este trabajo, porque este trabajo lo tengo hasta que termine la carrera y no he terminado todavía la carrera y no tengo como el trabajo como soñado que me va a traer eso y a nivel económico pues es una mierda porque no me permite tener cierto nivel socioeconómico como a mí me gustaría y es como Claro, pues pega tras pega se tras ha hecho pega. la lista de ese fin y hasta que no tenga todo como un tic, 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 tic en todos los tal, no se va a conseguir, no va a conseguir la felicidad. Y además, Efectivamente. eso es que está abocado al fracaso, porque siempre vamos a poder añadir nuevas casillas que no tenemos. Lo interesante es más bien la felicidad como proceso. Cuéntanos un poco cómo sería. Pues mira, la felicidad como proceso sería que más que preocuparte por encontrar un checking, ¿vale? Porque al fin y al cabo estás haciendo un checking. Es Ujú. una lista de descartes para Sí. poner las palomitas en todos los puntos. Ujú. O el estar constantemente comparándote, que esa es otra. Aquí juegan con esa primera definición juegan dos herramientas bastante perversas dentro de la propia psicología, que son las expectativas y las constantes comparaciones con los demás. Las Ujú. comparaciones son odiosas y las expectativas muy engañosas. Por lo cual, siempre va a haber algo más con lo que puedas añadir, con lo que realmente puedas terminar perfectamente esa felicidad, pero nunca lo Ujú. vas a conseguir, por lo cual siempre vas a estar insatisfecho. Sin embargo, con la felicidad como proceso se eliminan los check-ins. Ya esos check-ins no son como tantos sueños de felicidad, sino más bien pues son como objetivos o proyectos a largo plazo. Y bueno, los proyectos pueden variar un poco, los proyectos se pueden volver a replantear, pero al fin y al cabo son objetivos. Cuando nosotros planteamos objetivos en la vida es muy diferente a cuando planteamos sueños o ilusiones y tal, ¿no? Los objetivos, sí, los objetivos están como marcados para conseguirse, ¿no? Y estamos más enfocados a ello. Pero el proceso está basado más en el contacto con el aquí y el ahora, de optimizar cada momento. De aquí volvemos a sacar ese concepto del optimismo. Que ojo, el optimismo no es esa definición popular de sacar siempre lo positivo de toda la situación, no. El optimismo lo podemos entender con la concepción económica, de optimizar. Y cuando hablamos de optimizar es sacar siempre aquello que sea útil, ojo, útil de toda situación. Aquellos que podamos reutilizar, aquellos que podamos aprovechar, aquellos errores, pues bueno, aprender de lo que se puede aprender y replicar aquello que se pueda replicar. Eso consiste el optimismo, en que de toda situación sacar aquello que te pueda ser útil en el futuro. No tiene por qué ser bueno siempre. Con lo Ujú. cual, tener esta definición seguramente nos aliviará muchos quebraderos de cabeza, la verdad. Y además la idea de progreso, perdón, de proceso, también implica un progreso.
Es decir, no es la felicidad un fin y una vez que lo he alcanzado ya está. Ya me puedo morir, porque total, ya está, ya lo he alcanzado y ¿qué me queda por hacer? No, es un progreso en el cual, como bien decías, pues voy aprovechando lo útil que me voy encontrando, voy disfrutando de aquello que me voy encontrando. No hace falta que sea el máximo disfrute que yo puedo alcanzar, porque eso me aleja de la posibilidad de conseguirlo. No, voy a disfrutar aquí y ahora de esto que me he encontrado y a lo mejor es una tarde muerto de risa con mis amigos en el parque y ya está. Y eso en ese momento es maravilloso. Y después me pongo triste porque me pasa no sé qué. Y entonces es un proceso, un fluir que no es un si no tengo todo esto no voy a ser feliz, sino que voy construyendo mi vida. Y eso es la felicidad, ir aprendiendo, ir modificando. Porque también hay una cosa muy interesante y es que los objetivos están muy bien porque nos plantean guías, cosas que queremos alcanzar, sueños. Vale, esto está muy bien. Pero ¿y el placer que da muchas veces encontrarte algo inesperado que te enseña algo que no conocías, que no te habías planteado, que no era uno de tus objetivos y sin embargo te aporta muchísimo? Puede ser una persona, puede ser una afición, puede ser una vivencia de un día, el típico día que se rompe la rueda del coche, entonces se rompen tus planes y gracias a eso descubres algo que te maravilla y te llena el resto de tu vida, ¿no? Muchas veces queremos programar tanto nuestra vida de cara a futuro que muchas veces nos olvidamos justamente de las pequeñas cosas que tenemos en el presente. Y sí es verdad que parece que es un elemento muy explotado, sobre todo por ciertas corrientes espirituales muy actuales que se centran sobre todo en el vivir el presente, céntrate en el presente, solamente presente y tal. Pero pues, vamos a ver, no. Pero es que detrás de eso sí hay un algo positivo, que es el hecho de vivir con los pies en la tierra, en el aquí y en el ahora. Entonces, eso implica también una serie de elementos que son bastante positivos a la hora de conseguir esa felicidad. Pero sobre todo lo que tenemos que sacar, y esto sí lo he visto tanto por experiencia y también lo avala muchísimo más lo que es la propia psicología en sí dicha, es el hecho de que cuanta más expectativas y más comparaciones, que justamente es aquello que nos acercaba más a la infelicidad que a la felicidad en la otra definición de esta, cuanto más hechas, cuanto más cambian las expectativas y menos te comparas con, más agraciado te sientes. Muchísimo más agraciado. No sufres. Sí, Y te sientes además más agradecido. Sí, menos necesidades tienes. Menos necesidades aumentadas, digamos, porque necesitas comer, necesitas beber, necesitas descansar, eso está ahí. Pero menos necesidades de las que decíamos antes de necesito un coche para ser feliz y si no lo tengo soy infeliz, necesito una casa para ser feliz y si no la tengo soy infeliz, etcétera, ¿no? Todas estas necesidades construidas que nos impiden sentirnos agradecidos y por tanto disfrutar, que quizás es un poco lo que estabas apuntando, de las cosas que sí tenemos. ¿Que podemos mejorarlas? Sí, y está bien que queramos y lo intentemos y demás, pero que intentar mejorar no signifique renunciar a lo que tenemos, sino que signifique valorar lo que tenemos, vamos a ver si podemos mejorar y en el proceso seguimos disfrutando, no negamos lo que tenemos. Y en ese proceso a lo mejor mejoramos o a lo mejor encontramos otra manera nueva y diferente de disfrutar que no conocíamos, ¿no? Exactamente, y además que también jugamos con otro elemento fantástico que normalmente solemos apropiar a la felicidad, que es el hecho de que cuando queremos estar felices siempre, ¿vale? Que la felicidad nunca se vaya. Ese es otro elemento que tenemos que sacarnos de la cabeza. Es decir, es como una especie de estado estanco que una vez que entras ya no debes de salir. O sea, acabo de alcanzar la felicidad y ahora la tengo que mantener. Ya, O sea, claro, no, ¿verdad? claro. Relájate también en ese sentido. Porque el hecho de estar constantemente obsesionado por mantenerte en ese estado de felicidad te está llevando a la propia infelicidad, básicamente porque te está haciendo preocuparte más de la cuenta, te está haciendo sufrir, y ya hemos dicho que sufrir no es felicidad. Entonces, ahí hay una dicotomía bastante grande cuando empezamos a mezclar estas definiciones, ¿no? Claro, por eso a mí, a ver qué te parece, y por ir cerrando ya, porque llevamos mogollón de tiempo, Y tela. me gusta cuando la gente habla de felicidad o de cómo puedo ser feliz o me gustaría ser feliz, me gusta
rebajar esa felicidad, que es como una palabra como muy grande, jolín, ¿cómo voy a conseguir esto? Y rebajarla con la palabra disfrute. Es decir, ¿por qué no te planteas en lugar de cómo ser feliz, cómo puedes disfrutar más de tu vida? Y disfrutar no solo en un sentido de placer, sino en todos los sentidos que se puedan ocurrir, porque disfrutar puede ser disfrutar con tus amigos, puede ser disfrutar de estar solo, puede ser disfrutar de leer, puede ser disfrutar de un masaje, puede ser muy físico o algo más, que ya sabéis que no se puede decir en YouTube, o puedes disfrutar de leer un libro, de aprender algo, de ver una película. Disfrutar me parece que es una palabra que nos conecta con algo mucho más cercano y nos ayuda a conseguirlo de una manera mucho más práctica que la felicidad, que es como, jolín, ¿cómo voy a conseguir esto tan grande, ¿no? ¿Qué te parece? Lo veo y te subo la apuesta. Me subes la apuesta, ¿con qué me la subes? Te lo subo. Y con esto puedo hablar de una anécdota personal. Hablando con una amiga, ella me hablaba de unos objetivos muy concretos, los cuales afortunadamente ella ya ha conseguido, por lo cual me alegro mucho por ella. Ella decía que, pues bueno, ella quería conseguir una serie de cosas. Pues mira, ella quería tener un trabajo y lo tiene, y de hecho por la antigüedad ya pues está muchísimo mejor posicionada, y quería tener también una familia, ¿vale? Quería ya consolidarse con su pareja y empezar a tener hijos y tal, ¿no? Esa es una historia que se repite mucho en muchísimas personas y que no tiene que ver tanto con esa idea de como de la felicidad como fin. Tiene que ver con un estado emocional como mucho más extendido y que a lo mejor no hemos hablado aquí, y es el término del bienestar. Que el bienestar no significa estar constantemente alegre o estar constantemente relajado, no, sino que estar en una situación en la cual, independientemente de los altibajos que pueda tener tu vida en ese momento, tú te sientes lo suficientemente seguro y lo suficientemente estable, tanto a nivel psicológico personal como a nivel de apoyo social, apoyo económico, o apoyo emocional, incluso si queremos, o apoyo laboral, te sientes lo suficientemente estable en todos los sentidos que realmente, por una parte, no te quieres mover de ese estado en el que ahora estás y que por otra parte no temes, o por lo menos no temes en demasía, que puedan existir cambios realmente significativos en el futuro. Porque de todas maneras, independientemente de esos cambios significativos, tú ya sabes que estás en esa situación de completo bienestar. De alguna manera confías en que te puedes adaptar fácilmente a todos esos cambios. Algunos serán malos y otros serán buenos. Cuando sean buenos, tú los vas a agradecer mucho, y cuando sean malos, pues vas a decir, putada, pero hay que hacerlo. Entonces, terminaría definiendo la felicidad con ese símil con el bienestar. Y un estado en que la persona se siente lo suficientemente plena y lo suficientemente estable como para, a nivel psicológico, enfrentarse a cualquier otra situación a la que se pueda enfrentar en la vida. Me parece muy interesante porque además te rescato otra de las cosas que has dicho, y es que podríamos quizás, si no definir la felicidad, sí aproximarnos mucho a lo que podría ser alcanzar esa, no esa meta, sino esa manera de vivir, que tendría que ver con partir de un bienestar, como estabas diciendo, de no conformarnos, pero sí estar contentos con lo que tenemos, valorarlo, sumarle un adaptarnos, un flexibilizar, ¿no? Un adaptarnos a las cuestiones que nos vayan surgiendo, unas buenas, otras malas, pero sin perder este bienestar, o incorporando a ese bienestar esa flexibilidad para poder finalmente disfrutar de todo ello, disfrutar del camino, de la vida, ¿no? De cada uno, dirigiendo a veces para aquí, a veces para allá, a veces sorprendiéndonos con cosas inesperadas, y sin dejar en todo ese proceso de ir como yendo como en ese barco del bienestar, del disfrutar y del adaptarnos, ¿no? Lo que no podemos caer en es el error de justamente eliminar la parte del dolor o pretender eliminarla. Por mucho que, yo qué sé, la publicidad o los mensajes nos intenten comunicar justamente eso. O sea,
estamos justamente en esa lucha constante de buscar los placeres, huir de los dolores, porque está en nuestra propia naturaleza para sobrevivir. Pero eso también puede estar justamente en esa propia definición que acabamos de dar de lo que es bienestar. Claro, está muy bien, porque en esto que decía yo del bienestar, el adaptarnos y el disfrutar, el añadir bueno, y protégete contra los mensajes publicitarios y de otros medios que intentan venderte por qué no eres feliz como ellos te venden y que la única manera de ser feliz es como ellos te venden y crearte esas necesidades que te generan esa ansiedad de ay, no tengo un coche mejor, ay, no tengo una casa mejor, ay, no tengo una pareja de anuncio, ay, no tengo un trabajo maravilloso, ay, no tengo 5 millones de seguidores. Entonces, inmunizarse un poco contra todo eso y darse cuenta, valorar lo que tienes y ser capaz de disfrutarlo. Porque ahí, independientemente de los seguidores, del sueldo, de la cantidad de parejas que hayas tenido, ahí es donde verdaderamente, en ese proceso, es cuando va a surgir esa sensación de decir, jolín, mi vida merece la pena. Lo llame felicidad, lo llame disfrutar. Acabas de mencionar algo muy importante y es el tema del sentido. De justamente encontrar algo que diga, tu vida vale la pena. Claro. Encontrar un significado que sea capaz de trascender incluso tu propia existencia, la verdad que es bastante difícil y no es una tarea solamente o puramente de lo que es el aparato psicológico, lo que es el humano entendido como el humano en su psique, sino también es un trabajo espiritual, por decirlo de alguna manera. Porque al fin y al cabo todos somos espirituales, en ese sentido de que buscamos siempre como ese significado trascendental a todos nuestros actos. Sí, en ese pues sentido justamente ahí trascendente, sí. está el tema del sentido. Porque vale, podemos hablar de bienestar y todo eso, pero si aún así consigues todo y te sientes vacío por dentro, sientes que tu vida ni siquiera merece ser vivida porque tal, pues ahí hay algo que se ha perdido. Claro, por eso yo hablaba de disfrutar. Porque yo creo que independientemente del sentido trascendente que quiera tener cada uno o que cada uno encuentre en su vida, creo que el disfrutar de ello, disfrutar de la vida o de lo que tiene, creo que el disfrutar permite esa idea de trascendencia, es decir, por lo menos me ha merecido la pena el viaje, he disfrutado. Exactamente. Creo que ahí sería una buena conclusión, ¿no? De esto, de no te preocupes por ser feliz, porque si disfrutas, eso va a merecer la pena, ¿no? Y además es una buena manera para aconsejar a la gente, porque al fin y al cabo estamos resumiendo que la felicidad está en los pequeños momentos, la felicidad está en las cosas pequeñas. No es un dicho mal dicho, ¿vale? Valga la redundancia, sino que está bastante correcto y es bastante sabio. El definir la felicidad, digamos, en las pequeñas cosas. Porque al fin y al cabo, además, ya no solamente con el tema de la felicidad, sino con el tema de nuestra propia estabilidad psicológica, está el hecho de poder encontrar a lo largo del día esos pequeños momentos para dedicarnos también a nosotros mismos, para darnos placer. Pues esto ha sonado un poco mal, pero ya me entendéis, ¿no? Para disfrutar, buscar, para para disfrutar de la vida, y de estar, ti mismo, digamos, sí. en el momento. Y también como última receta, ¿vale? Porque además se forma como es lo que es la triada, que es el dedicarte también a la gente. Hacer algo por los tuyos. Parece una tontería y más en los tiempos que corremos, que cada vez estamos más individualizados, que solamente estamos pensando en nosotros. Pero no. El hacer algo por los demás parece que no, pero también ayuda muchísimo a esa percepción de la propia felicidad. Te sientes mucho más feliz, te sientes muchísimo más pleno, te sientes mucho más en bienestar cuando de alguna manera te ves que a nivel social aportas algo, de que eres capaz de acercarte a los demás y hacer algo. El contar con un grupo, con una comunidad, el contribuir, el sentirte necesario, el sentirte importante, el ayudar a otras personas, como eso es súper gratificante y además es un factor de protección a nivel psicológico muy fuerte para no sentirte desbordado de estrés, ansiedad, etc., ¿no? Con lo cual me parece, bueno, que hemos estado hablando de cosas muy interesantes y me gusta mucho el final. Me gusta mucho este final
relacionado Yo por mí con... lo dejaría, ¿eh? Sí, 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 Porque me hemos parece... dado, además, con las 3 claves para Sí. felicidad, ¿vale? Hemos dado eso. Comunícate con los demás o haz algo con los demás. Busca tiempo para ti mismo y haz algo que sea realizante. Sí, para Lo mí puedo me dejar. parece, sí, hablar de bienestar, de disfrute, de adaptarse y de colaborar con los demás como una receta, además muy práctica y muy útil, que todo el mundo puede decir desde ya, desde que acaba el vídeo. Oye, voy a probar algo de esto, a ver qué tal me va, ¿no? Entonces, muchas gracias, Álvaro, ha sido súper interesante compartir contigo este rato de reflexión. Creo que entre los dos hemos construido algo muy interesante, como decía, muy práctico. Y nada, me despido de ti por ahora y espero verte muy pronto de nuevo por el canal. Así que si no conocéis el canal de Álvaro, pasaros por allí, os voy a dejar el link por aquí y también en la descripción para que podáis ver su canal de psicología, que es muy interesante. Mi gato está maullando por ahí, no sé si lo oiréis, despidiéndose también. Y nada, muchas gracias y espero verte pronto por aquí. Para todos vosotros, un besazo y nos vemos en mi canal. Y por supuesto para ti también muchísimas gracias por esta invitación.